Tema 2. Alimentos de origen vegetal y su clasificación. Los alimentos de origen vegetal son todos aquellos que crecen directamente de la tierra. Esto es las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, ¿sí? Definiciones importantes. Una hortaliza son aquellas verduras y demás plantaciones comestibles que se cultivan generalmente en huertas y que mayormente se les consume como alimentos, ya sea de manera cruda o cocida. Dentro del conjunto de las hortalizas, que por supuesto es amplio, se incluyen las legumbres verdes, tales como las habas, los guisantes y las verduras. En tanto, se debe excluir de las mismas a las frutas y a los cereales. Las hortalizas serían las hojas, raíces, tallos, semillas, inflorescencias y bulbos. Ejemplos de estos, las acelgas, el ajo, la albahaca, la alcachofa, el apio, la berenjena, etcétera. Como vemos aquí en la imagen, muchos vegetales son clasificados como hortalizas. 2. Legumbres. Son el fruto de las leguminosas. En realidad se trata de un tipo de fruto en forma de vaina, generalmente de forma alargada, que se abre por la mitad, encerrada en cada una de esas mitades las semillas. Desde un punto de vista botánico, se considera que las legumbres son frutos secos. Ejemplos: arvejas, chícharos, frijoles, judías, alubias, habas, garbanzos, etc. ¿Sí? Se pueden comer secas o frescas, como por ejemplo los chícharos, ¿sí? Que están aquí en la parte de acá, pero también las podemos consumir de forma seca, como están aquí las lentejas, ¿sí? De hecho, a los chícharos secos les llaman, en algunos estados les llaman, ay, se me fue la palabra, alberjones, cuando ya están secos, ¿sí? Verdura. Cualquier parte de la cualquier parte verde de la hortaliza, o estrictamente se refiere a alimentos de hojas verdes y de tallos tiernos. Ejemplos: las zanahorias, los rábanos, las cebollas, el betabel, los espárragos, las espinacas, lechuga, coliflor, brócoli, etcétera. Y aquí de este lado tenemos ejemplos de algunas verduras, ¿sí? Frutas. Son aquellos productos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o de árboles silvestres, que se caracterizan por ser extremadamente dulces y por contar con una variedad importante de colores, sabores, tamaños y texturas. Ejemplos de estos son las cerezas, las ciruelas, el higo, la manzana, la pera, el durazno, la guayaba, etc. Y en la parte de acá arriba tenemos diferentes frutas, como por ejemplo aquí está la piña. El aguacate también es un fruto, ¿sí? Y el limón también es un fruto. Generalmente el fruto, todas las plantas dan frutos. El fruto es lo que viene después de que florece, o sea, le sale la flor a una planta y después sale el fruto. Entonces, prácticamente tenemos un montón de frutos que a veces los clasificamos como verduras o como vegetales, ¿sí? Cereales. Provienen de la familia de las gramíneas. Son las especies que producen harina y se consumen como granos secos. Ejemplo: la cebada, el arroz, el mijo, la avena, el trigo, el maíz. Y vean, aquí hay diferentes tipos de granos. Entonces, algunas veces les dicen granos, algunas veces les dicen cereales, algunas veces entran unos como leguminosas. Entonces, prácticamente la clasificación va a depender del uso y sobre todo en la actualidad del uso culinario que les demos, ¿sí? Y por último tenemos las leguminosas, que son las semillas comestibles que crecen en vainas, en plantas anuales, arbustos o enredaderas de la familia de las Leguminosae. Estas semillas pueden ser comidas frescas, germinadas, secas y molidas en forma de harina, o preparadas en un sinnúmero de maneras. Ejemplo: la soya, la lenteja, el cacahuate, el garbanzo, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, que cuando se dejan germinar hay un proceso bioquímico que sucede dentro de la semilla y entonces las hace más ricas. Hablando de vitaminas, ¿sí? Obtiene más vitaminas en ese proceso de transformación de la semilla, ¿sí?
Producción 2.1. Producción de alimentos a cielo abierto. Son las que se siembran en cualquier espacio de un solar, en macetas improvisadas, como por ejemplo ollas, cajas de madera o guacales, ¿sí? Materiales de reciclado, ¿sí? Para poder sembrar ahí nuestras plantas y le podemos poner el tipo de tierra que nosotros queramos. La recomendación es que pongamos tierra negra, que es rica en humus. Se siembra sobre todo una variedad de hortalizas, como vemos aquí, ¿sí? La idea es que en nuestra casa tengamos en ese pequeño espacio, por ejemplo, la terraza o una azotehuela, podamos sembrar en nuestras macetas diferentes este, plantas que podamos usarlas también como parte de nuestra alimentación. Algunos de estos sembradíos tienen un riesgo medio de, perdón, algunos de estos sembradíos tienen riego por medio de mangueras, otros son de temporal. Es importante que se realicen intercambios de vegetales para que de esta forma se enriquezca la tierra, como era lo que estábamos hablando anteriormente, que haya una rotación de cultivos, ¿sí? Y pues cielo abierto quiere decir que pues está así a la intemperie, ¿sí? Y podemos de tener un lugar muy grande hasta un espacio muy pequeñito. Dependiendo del espacio donde se vaya a sembrar, pues se va a seleccionar en qué se van a sembrar, si en macetas o en huacales, o vamos a diseñar algunas situaciones con madera para sembrar en escaleritas, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se va a diseñar el espacio para sembrar. 2.1.1. Hortalizas, frutas oleaginosas y su control químico, ¿sí? El mejor enfoque para minimizar los insumos y evitar problemas ambientales es la aplicación de herbicidas en los surcos de cultivo, que es una faja. Los surcos de cultivo son una faja de 10 centímetros de alto por 30 centímetros de separación entre cada uno de ellos. Y entre estos, pues pueden empezar a crecer malezas que no se quieren porque podrían hacer, contaminar nuestros productos, ¿sí? O no dejar que crezca bien la planta que nosotros queremos cosechar, ¿sí? Las malezas en las zonas entre surcos pueden ser controladas por medio de trabajos de corte, de control biológico o de herbicidas, ¿sí? Cortar, pues nada más es que él se quite, ¿sí? La elección del tipo de control se debe aplicar dependiendo del producto, del tipo de sembradío, del tiempo de producción y de la calidad final del producto, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos puntos, elegimos cuál de estas formas de control podemos utilizar. Ya sea herbicidas directamente, un control biológico o solamente eliminando la hierba. En la imagen que está aquí se muestra las opciones de herbicidas selectivos que pueden ser usados en el cultivo de hortaliza. La mayoría mencionada en la tabla son inefectivos para el control de malezas perennes, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, dependiendo de lo que vayamos a controlar, hay insecticidas, herbicidas, redenticidas, fungicidas y fumigantes, ¿sí? Por eso dice que estos no son para las plantas, simplemente son para microorganismos. Y bueno, lo que pasa es que para herbicidas hay muchísimos nombres, hay muchos controladores para este tipo de plantas, o sea, para quitar la maleza, ¿sí? Hay infinidad de nombres. Y entonces aquí la idea es que se asesoren con una persona experta para que les diga qué pueden poner para controlar la maleza. Algunas recomendaciones son que también, por ejemplo, se ponga aserrín si por ejemplo si es un lugar chiquitito donde se va a estar sembrando, que se cubra el suelo de aserrín y entonces el aserrín ya no deja que crezca la maleza. Entonces hay muchas formas de poder evitar esto. ¿Qué es una planta perenne? Es aquella que vive durante más de 2 años o en general florece y produce semillas más de una vez en su vida. O sea que es una planta que tiene una vida pequeña o corta, ¿sí? Y también hay arbustos de hojas perennes, esto es que no se les caen las hojas a lo largo del año. 2.2. Producción bajo condiciones de invernadero. La función principal de un invernadero consiste en proteger el proceso de crecimiento de las semillas y el cultivo de especies más débiles para el jardín y el huerto. Es muy beneficioso disponer de uno, aunque sea pequeño. Si la idea es que las plantas que son un poco más delicadas las podamos conservar ahí, o
que sea nuestra parte para obtener semillas, que podamos desarrollar ahí nuestras plantas desde la semilla y después trasplantarlas a algún otro lugar. Un invernadero es una construcción de vidrio plástico en la que se cultivan plantas a mayores temperaturas que el exterior, aprovechando el efecto producido por la radiación solar, que al atravesar un vidrio, ¿sí?, u otro material translúcido, calienta los objetos que hay dentro. Estos a su vez emiten radiación infrarroja con una longitud de onda mayor de la solar, por lo cual no pueden atravesar los vidrios a su regreso, quedando atrapados y produciendo calentamiento. La idea es que con este material translúcido entren los rayos solares, se queden atrapados aquí para producir cierto calor a esas plantas o esas semillas que estamos cultivando. Las emisiones del sol hacia la Tierra son en onda corta, mientras que de la Tierra al exterior son de onda larga. La radiación visible puede traspasar el vidrio, mientras que una parte de la infrarroja no lo puede hacer. Es importante que un invernadero se controle la temperatura, si ya hablando de situaciones ya más sofisticadas, que se tenga un control de temperatura, un control de humedad, un control de microorganismos patógenos, un control de plantas no deseadas y una ventilación adecuada. ¿Sí? Entonces ya un invernadero ya bien establecido, pues tenemos que tener todo el control adecuado. Entonces, de hecho, hay unos que tienen para control también de riego, ¿sí? Entonces ya podemos ver, dependiendo de lo que vayamos a cultivar, cómo podrá ser nuestro invernadero, ¿sí? Y qué podríamos ponerle. También podríamos nada más tener la construcción de invernadero y nosotros regarlo, verificar más o menos la temperatura y bueno, pues mantener una humedad solamente con la situación de evaporación de agua con la que estamos regando a las plantas. 221. Hidroponía. Ventajas y desventajas de la producción. Es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua, con todos los elementos químicos esenciales para su desarrollo. Pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, ya es un suelo que nosotros decidimos, un sustrato, se le dice sustrato al lugar donde se siembra una planta donde va a obtener los minerales, bueno, o sus nutrientes, ¿sí? Elegimos nosotros el sustrato que más le convenga a la planta para poderla sembrar, ¿sí? Hoy en día, esta actividad está alcanzando un gran auge en los países donde las condiciones para la agricultura resultan adversas, cambiando la hidroponía con un buen manejo combinando la hidroponía con un buen manejo del invernadero, se llegan a obtener rendimientos muy superiores a los que se obtienen en cultivos a cielo abierto. La idea es que con estos ambientes controlados que tenemos en los invernaderos, más estos sustratos que son las hidroponías, mantengamos un mejor control de crecimiento de las plantas y así obtener una producción a lo mejor más rápida con vegetales de ciertas características, ¿sí? Ventaja, es una forma sencilla, limpia y de bajo costo para producir vegetales de rápido crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos. Con esta técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos que las personas tienen a la mano, como materiales de reuso y espacios sin utilizar. La desventaja es que si se usa masivamente, pues podríamos ya no llamarla como una tecnología limpia o técnica limpia, ¿sí? La idea es que con esto protejamos al ambiente y haya una mayor economía utilizando estos tipos de invernaderos y estos tipos de sustratos, ¿sí? O hidropones. Entonces la idea es que ya empecemos a diseñar en algunos lugares, se empieza a diseñar como en pequeños espacios se puedan tener cultivos y si se va a dedicar a la venta, como en un espacio se pueden adaptar ciertas técnicas para poder producir vegetales para la venta o consumo. Bueno, tienen que hacer el cuestionario 4, que son 10 preguntas que las contestan con el documento que ya les envié.
¿sí? Ahí se encuentran todas las respuestas de estas preguntas. Tienen que hacer la actividad 4, que es ver 2 videos. El video 1 es acerca de los invernaderos y el video 2 es acerca de la hidroponía, ¿sí? Resuelven estas preguntas, están muy cortitos los cuestionarios, ¿sí? Y una vez que terminen el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF y lo entregan a la plataforma de Brightspace para su evaluación del día de hoy, ¿sí?